El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. La conferencia titula David conocía la autoridad de Dios. Primera de Samuel, capítulo 24, del verso 4 adelante. Y los hombres de David le dijeron a este: hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor de que pondría en tus manos a tu enemigo. Haz con él lo mejor te parezca. Entonces David se levantó y con mucha precaución cortó un pedazo de la capa de Saúl. Pero después de hacerlo, le remordió la conciencia y le dijo a sus hombres: el Señor me libre de alzar mi mano contra mi Señor el Rey. Si Él es Rey, es porque el Señor lo ha escogido. De ahí pásese a el capítulo 26, Primera de Samuel, capítulo 26, verso 9. Pero David le contestó: no lo mates, pues nadie que intente matar al rey escogido por el Señor quedará sin castigo. Y el verso 11, ahí mismo en el capítulo 26, dice: que el Señor me libre de intentar matar al rey que él ha escogido. Así que toma la lanza que está a su cabecera y la jarra del agua y vámonos. Segunda de Samuel, capítulo 1, verso 14. ¿Y cómo es, le pregunta David, que te atreviste a levantar tu mano contra el rey escogido por el Señor? Hay dos situaciones importantes en la Biblia a causa de la autoridad de Dios. Una es la vida de David, porque él conocía la autoridad de Dios. Y el otro es nuestro ejemplo, del cual todos podemos ver y tomar el ejemplo, y es la obediencia del Señor Jesús. Dios dio inicio a su autoridad en la tierra cuando estableció su pueblo como nación. Cuando Él escogió al pueblo hebreo primero y luego lo estableció, lo congregó y lo hizo funcionar como una nación, la nación de Israel. Para hacer esto, Él los sacó de la esclavitud de Egipto, para llevarlos a un lugar de abundancia. Y cuando ellos ya llegaron a ese lugar de abundancia que Dios mismo le había prometido que iban a ir, allí comenzaron a pedir rey, como las naciones vecinas. Ya ellos no querían ser gobernados en teocracia, querían ser igual a los pueblos vecinos y que su rey visible vaya con ellos a la tierra. ¿Qué es teocracia? La palabra teocracia viene del griego y se divide en dos palabras: teos, que quiere decir Dios, y kratos, que quiere decir poder o gobierno. Entonces, uniendo estas dos palabras, eso es teocracia, que significa gobierno de Dios. Es una forma de gobierno en que los líderes oficiales concuerdan, armonizan con los líderes de la religión y las políticas de gobierno son semejantes o son similares. El diccionario de la lengua española de la Real Academia Española la define la teocracia como el gobierno ejercido directamente por Dios. Y en segundo lugar, significa sociedad en que la autoridad política emana de Dios. Entonces, teocracia es gobierno de Dios. Eso tienen que entenderlo, porque en la iglesia no hay democracia.
No se pueden elegir a los líderes, porque es Dios el que escoge, como dice Corintios, y da a cada uno como Él quiere. Entonces, en 1 Samuel 8 cuenta que el pueblo de Israel le presentó al profeta Samuel su deseo de tener un rey. Y le dijeron: constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Hasta ese día Israel había tenido un gobierno teocrático. Dios lo gobernaba directamente a través de sus líderes, porque sus líderes consultaban todas las decisiones para dirigir al pueblo en la voluntad de Dios. Así que Samuel le consultó a Jehová lo que le estaba pidiendo el pueblo. Y Dios le dijo: adviérteles primero al pueblo lo que pasará con un rey. Y Samuel andaba lloriqueando y Dios le dijo: no estés entristecido, porque no es a vos que te están desechando, sino a mí. Porque lo que ellos quieren es que yo no reine sobre ellos. Ahora, la motivación de esa petición no nació del corazón con el propósito de mejorar la calidad de vida entre ellos, ni de tener tampoco un gobierno visible, organizado por ellos, sino que nació con el deseo de ser como las demás naciones. O sea, que habían dejado a Dios en sus corazones porque estaban mirando el mundo. Y los que miran el mundo comienzan doblando primero sus cabezas, luego doblan sus cuerpos y terminan encorvados, cansados, agotados, ciegos e inútiles, porque dejan de escuchar la voz de Dios y se doblan ante el poder humano. Queremos un rey, decían ellos. Queremos ser como las naciones que nos rodean. Y ese deseo pecaminoso de ser como las demás naciones demuestra su condición, porque ellos no podían ser como las demás naciones, porque las demás naciones eran pecadoras. Las otras naciones no conocían a Dios. Así que ellos como pueblo debían ser separados, porque el conocimiento de Dios los obligaba a ser ejemplo, los obligaba a mantenerse puros. Esa era su responsabilidad, de ser luz para que las naciones vecinas se conviertan a ellos y no ellos a las naciones. Así que no supieron discernir los tiempos y las señales y por lo tanto perdieron la visión. Y a raíz de eso Dios levantó una autoridad, la primera autoridad en Israel, el rey Saúl, como rey, porque ellos ya tenían otro tipo de líderes. Los profetas eran los líderes, los jueces habían sido líderes, pero ahora el nombrado era Saúl, como su autoridad delegada, y en sus comienzos este hombre fue un buen rey. Trabajó por el pueblo, peleó para defenderlos, conquistó naciones, engrandeció a Israel. Todo iba bien, excepto por una cosa, que este hombre había sido elegido conforme al corazón del pueblo. Y llegó un día en que Saúl se contaminó con las naciones de alrededor, mezcló su fe con la de ellos y se hizo orgulloso y rebelde. Cuando Dios mandó a Saúl a destruir a los amalecitas, solo destruyó la basura, lo que para él no tenía valor, y dejó las vacas, todos los animales engordados, e inclusive dejó con vida al rey de ellos. Y Dios se enojó con él por este acto de rebeldía, una rebeldía directa a sus órdenes, porque Dios le había dicho: matá todo, y él había dejado con vida
lo más gordo de los animales, y también al rey Agag. Y vino el profeta Samuel a confrontar a Saúl y le dijo: no has obedecido la voz del Señor. Y él le dijo: sí, obedecido. ¿Y qué es ese balido? Le dijo, que yo escucho. Ah, dijo él, es que el pueblo, le achacó al pueblo, el pueblo quiso quedarse con los animales engordados. Pero todo lo demás lo destruimos, dijo. Entonces, ese fue el momento de la caída de Saúl, porque él no fue obediente, porque es más fácil llevar un buey o un cordero al sacrificio y ponerlo sobre el altar que llevar cautivos los pensamientos altaneros a la obediencia de Cristo, o someter la voluntad a su voluntad. ¿Por qué? Porque son incapaces e indignos de gobernar a los hombres, los que no están dispuestos a que Dios reine sobre ellos. Así que cuando Saúl perdonó al rey Agag, el rey de los amalecitas, y a lo mejor de los ganados, Dios los rechazó. Y ese fue el momento en que él ungió al nuevo rey. Era el hijo menor de Isaí. Este muchacho se llamaba David, de quien dijo Dios mismo que era un hombre conforme al corazón de Dios. Se trataba de un joven hermoso, un pastor de ovejas que había adquirido sabiduría en la experiencia y el contacto directo con Dios. David no miraba a la tierra, miraba el cielo, y por eso él podía leer las señales de los tiempos. Él veía muchas nubes y llevaba su rebaño a un lugar seguro. Él veía que comenzaban a levantarse los vientos y conducía a sus ovejas al redil. Ahí en el redil las curaba, ahí les daba agua, las hacía descansar, y esa fue una buena experiencia que lo capacitó para pastorear al pueblo de Dios. Y David es un buen ejemplo en el Antiguo Testamento de un hombre que conocía la autoridad de Dios y se sometía a ella. Porque David no subió al trono por medio de la rebelión. El Señor ungió a David como rey de Israel mientras aún gobernaba Saúl. O sea que Israel tenía dos reyes: el rey rechazado que todavía estaba en el trono y el rey escogido que aún no había ascendido. Y David estaba en una posición bien difícil, porque Saúl tenía una rabia enfermiza, tenía unos celos amargos contra David y lo persiguió despiadadamente. Lo buscaba por todos lados porque quería matarlo. Y en una ocasión, cuando lo persiguió en el desierto de Engadi, David estaba en lo profundo de una cueva y Saúl entró a la misma cueva a hacer sus necesidades. Ahí fue cuando él le cortó un pedazo del manto. Y cuando Saúl entró a la cueva y ellos estaban más adentro y se puso en cuclilla, los hombres de David le dijeron: mátalo. Dios ha traído aquí a tu enemigo para que acabes con él. Pero David se resistió. Solamente se atrevió a cortar un pedacito del manto y tuvo una tremenda convicción de Dios. Y no se atrevió a alzar la mano contra la autoridad, a pesar de que sus guerreros lo presionaban, a pesar de que Saúl lo perseguía despiadadamente y no era para conversar con él, sino para matarlo. A pesar de todas estas cosas, el hombre no quiso matar al rey Saúl. Si David hubiera querido matarlo, tenía el derecho legal de tomar el trono, pues estaba dentro de los planes de Dios que él fuera el rey. Sin embargo, él vio que tomar el reino de esa manera era incorrecto.
porque era rebelarse directamente contra la autoridad de Dios. Por eso esperó el hombre pacientemente que le tocara su turno de gobernar. Y la obediencia es mejor que el trabajo. David sabía que Saúl era la autoridad puesta por Dios. No quiso matar a Saúl con su propia mano para cumplir el plan y la voluntad de Dios, sino que esperó que Dios mismo actuara en su tiempo, porque su corazón estaba quieto, en obediencia, en un tiempo de espera. Y la sujeción a la autoridad no es estar sujeto a una persona, sino a la autoridad que esa persona tiene, la cual viene de Dios. Entonces, David, por ejemplo, sabía que Saúl era la autoridad puesta por Dios. Y él sabía también que Dios lo había elegido a él como el próximo rey. Pero él no sabía cuánto tiempo iba a vivir Saúl. Es igual que cuando Dios le habló a José. Cuando Dios le dio visiones a José acerca de su futuro, José tenía 17 años y tuvo que entrar en una etapa de tratamiento por 13 años para estar capacitado para gobernar, para ser gobernador, la segunda persona en importancia en el imperio egipcio, porque el rey estaba primero y de segundo estaba José. Así que igual aquí David no sabía cuánto tiempo iba a pasar hasta que él esté capacitado para hacer este trabajo, porque él era joven. Así que esperó el hombre que Dios mismo actuara en su tiempo, porque su corazón estaba quieto en obediencia. Es verdad que Saúl desobedeció a Dios, pero esto era un asunto entre Dios y Saúl. La responsabilidad de David ante Dios era someterse a la autoridad delegada de Saúl, y por esto se dirigía a él como mi Señor, el ungido de Jehová. David mantuvo la autoridad de Dios, porque David nuevamente tuvo otra vez otra oportunidad para matar a Saúl en el desierto de Zip. Uno de sus hombres, llamado Abisai, deseaba hacerlo, porque cuando entraron al campamento, Saúl dormía plácidamente y los guardias que estaban alrededor igual estaban durmiendo. Así que dijo Abisai: lo mato ahí en el mismo lugar. Y David lo regañó y le dijo: solamente trae la lanza y la vasija de agua. Porque David prefería ser obediente a Dios y mantener la autoridad de Dios antes que salvar su propia vida. Pasó el tiempo y Saúl entró en guerra con los filisteos. Y los hombres de Israel huyeron delante de ellos, y muchos cayeron muertos en el monte Gilboa. Y persiguieron de cerca a Saúl y a sus hijos, y mataron a Jonatán, a Abinadab, a Melquisúa, que eran hijos de Saúl. Ese mismo día murieron sus 3 hijos, y ese mismo día también Saúl murió porque fue herido gravemente por los arqueros. Y dijo Saúl a su escudero: atravésame con una lanza, le dijo, no sea que vengan estos incircuncisos y se hagan la burla de mí. Pero su escudero no quiso, cuenta la escritura, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó su espada y se dejó caer sobre ella. Y al ver su escudero que Saúl estaba muerto, él también se dejó caer sobre su espada y murió. Segunda de Samuel, capítulo 1, verso 1, dice: después de la muerte de Saúl, David volvió a Siglat, tras haber derrotado a los amalecitas, y allí se quedó 2 días. Pero al tercer día llegó del campamento de Saúl
un hombre que tenía la ropa rasgada, desgarrada y la cabeza cubierta de tierra en señal de dolor. Cuando llegó este hombre ante David, se inclinó hasta el suelo en señal de reverencia, de respeto, y David le preguntó: ¿de dónde vienes? Y él le dijo: he logrado escapar del campamento israelita. Pues, ¿qué ha ocurrido allá?, le dijo. Dímelo, por favor. Bueno, le dice el otro, lo que pasó allá es que el ejército huyó del combate y que muchos de ellos murieron, contestó aquel hombre. Y también murió Saúl y su hijo Jonatán. Y David le preguntó: ¿y cómo sabes que Saúl y su hijo Jonatán han muerto? Y este respondió: pues de pura casualidad, le dijo, estaba yo en el monte Gilboa y vi a Saúl apoyándose en su lanza y a los carros de combate y a la caballería enemiga a punto de alcanzarlo. En ese momento Saúl miró atrás, hacia atrás, y al verme me llamó y me puse a sus órdenes, dice. Y luego me preguntó: ¿quién sos vos? Y yo le respondí: soy amalecita. Entonces me pidió que me acerque a él y que lo matara de una vez, porque ya había entrado en agonía y sin embargo todavía estaba con vida. Así que me acerqué a él, dice la amalecita, y lo maté, porque me di cuenta que no podría vivir después de su caída. Después de matarlo, le quité la corona de su cabeza, le saqué el brazalete que tenía en el brazo para traérselo a usted, mi señor. Entonces David y los que le acompañaban se rasgaron, rompieron, destrozaron la ropa en señal de dolor y lloraron y lamentaron la muerte de Saúl y de su hijo Jonatán. Lloraron también por la derrota que habían sufrido los israelitas por mano del ejército de amalecitas. Y ayunaron aquel día desde que recibieron la noticia hasta el atardecer. Y después David le preguntó al joven que le había traído la noticia: ¿tú de dónde eres?, le dijo. Y él le dijo: soy extranjero, un amalecita. Y David le dijo: ¿y cómo es que te atreviste a levantar la mano contra el rey escogido por el Señor? Y llamando David a uno de sus hombres le ordenó: mátalo. Y fue herido mortalmente la amalecita y murió. Y mientras lo estaban matando, le decía: tú eres el responsable de tu propia muerte, pues tú mismo declaraste que eres culpable al confesar que has matado al rey escogido por el Señor. Así que la actitud de David, fíjese, era todavía de sometimiento a Dios. Él no estaba contento con la muerte de Saúl en esas condiciones, a pesar de que Saúl lo había perseguido toda su vida para matarlo. La verdad es que el amalecita no sabía nada de lo que era autoridad espiritual. Pensó como en el mundo, que matando a Saúl, él podía sacar provecho con el nuevo rey. Pero aquí vemos que David lo tuvo como culpable. Así como Dios llevó al pueblo de Israel al desierto para tratar con ellos y hacerlos razonar y entender acerca de la autoridad de Dios y hacerlos que aprendieran a obedecer, de igual manera Dios ha establecido la iglesia, sacando a los que se congregan en este campamento del mundo, para reunirlos en la eclesía. Eclesía significa salir, sacar afuera, sacar de las naciones, sacar fuera del mundo, para enseñarnos a vivir diferentes, para que veamos el mundo como Dios lo ve, porque el mundo no tiene nada que ofrecer para los que ya estamos en Cristo.
Póngase de pie y puede mirar hacia arriba como hacia David, en sentido espiritual, mirando hacia arriba. Es ahí donde nosotros podemos tener nuestro tesoro, porque está escrito en la palabra que donde nosotros pongamos nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Si haces de Cristo tu tesoro, tu corazón estará ahí con Él. Si haces del mundo tu tesoro, solamente mundo vas a tener en tu corazón. Si piensas solamente en las cosas terrenas, quiere decir que ese es tu tesoro. Por eso es que Dios siempre nos confronta para que nosotros enrectemos nuestro caminar, podamos pensar, estoy yo equivocado, estoy en el camino, me he salido del camino, tengo que volver al camino. Porque la Escritura dice que si nosotros estamos en el camino, que el camino es Cristo, por torpe que seamos, no nos vamos a extraviar. Cristo es nuestro mayor ejemplo de obediencia. Es el supremo ejemplo de obediencia. Él, obedeciendo a su Padre, vino a este mundo a pagar el rescate por nuestras vidas. Estábamos en el mercado de esclavos del mundo y Él nos compró con su sangre. Esa sangre tiene un valor eterno. Esa sangre es más valiosa que el oro, que la plata. Porque es sangre que limpia, es sangre que restaura, es sangre que cambia, es sangre que lava y es sangre que habla delante del Padre a favor del pecador. Es por eso que el Padre ha dicho que si nosotros creemos en su Hijo, Él nos perdona del delito de haberle ofendido. Porque Jesucristo vino al mundo a morir por los pecadores. Muchos dicen, yo no he matado, no he robado. ¿Quién les dijo que son 2 mandamientos solo? ¿Amas a Dios con toda tu alma? No. ¿Honras el día del Señor? No. ¿Has adulterado? ¿Has fornicado? Sí. Entonces estás violando los mandamientos de Dios. Por lo tanto, eres pecador. La ley no podía salvar a nadie. La ley solamente revelaba la condición del hombre y le mostraba que no podía salvarse. Pero Cristo vino con un nuevo pacto, un pacto diferente, un pacto de sangre, para que si nosotros hacemos pacto con Él, esa sangre nos lava, nos limpia, nos restaura y Dios nos acepta como hijos suyos. No es una oración la que te salva, es el arrepentimiento de tus pecados lo que te da la entrada al reino de Dios. Así que si quieres arrepentirte de haber ofendido a Dios, si quieres, puedes repetir conmigo: Señor Jesús, me arrepiento de haberte ofendido, de haber pecado contra ti, de haber violado tus leyes. Quiero pedirte que me perdones y que me laves con tu sangre. Quiero reconocer, como dice tu palabra, que tú viniste por los pecadores y yo soy uno de ellos. Por eso quiero que apliques tu sangre a mi vida. Quiero aprender a valorar tu sacrificio. Quiero aprender a reconocer que tú eres Dios y que fuera de ti no hay otro. Y quiero pedirte, Padre, que me aceptes como hijo tuyo
por los méritos de Cristo. Quiero agradecerte porque la idea tuya fue cargar en Jesús todos mis pecados. Gracias, Dios. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas. Y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.